Estás en sintonía de Luxor TV y hoy tengo un tema interesante porque lo que se decida en lo que viene en los próximos días determinará si blockchain a nivel mundial, basándonos en las cadenas de bloques de diferentes proyectos, seguirá existiendo o morirá para siempre. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero se encuentren muy bien. Y la información de hoy es bastante delicada porque dependemos de una decisión que se tome finalmente para definir lo que va a suceder en el mundo de las cadenas de bloque. ¿Seguirá existiendo blockchain o desaparecerá en los próximos meses? Vamos entonces, chicos y chicas, con esta información. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto fintech que usa tecnología DeFi, finanzas descentralizadas. Tenemos un token ERC20 creado en las profundidades de Ethereum y desde esas profundidades se creó un contrato inteligente y al día de hoy nos encontramos en un despliegue que finaliza en marzo a la cadena pública de Polygon. Resulta que hoy tenemos información muy delicada porque dependemos de un ser humano para que nuestro proyecto avance o todo lo que es blockchain desaparezca en cuestión de unos meses. Y estamos hablando de todos los proyectos de la cadena de bloque que puedan existir. Entonces quiero que estén claros con esta información porque esto está sucediendo. El señor que vemos a continuación se llama Craig Wright. Y este personaje, más llamado en el mundo de las criptomonedas o del criptomundo, como el supuesto Satoshi Nakamoto, él dice que él representa toda esa idea, todo lo que es Bitcoin, que él lo inventó, que él es Satoshi Nakamoto, que él tiene las patentes, los registros, y que le van a tener que pagar una fortuna porque él es el dueño de la blockchain madre y por ende, como es dueño de esa tecnología, es dueño de todo lo inventado con cadenas de bloque. Ethereum, Polygon, Cardano, todo lo que esté inventado le va a pertenecer a este señor que están viendo en pantalla. Y es uno de los personajes más llamativos del criptomundo. Y este señor se llama Craig Steven Wright, un informático y empresario australiano que afirma nada más y nada menos ser la persona detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, sin demostrar de forma clara que lo sea. Sin embargo, la vida de Craig Wright está llena de eventos con el objetivo de tomar protagonismo allá donde desee. Bueno, ya lo saben, este señor está creando unos grandes problemas y está en los tribunales, quiero que sepan, peleando por ese derecho. Yo quiero que los que se estén conectando me digan qué piensan si la cadena de bloques de Polygon desapareciera producto de esto, igual a de Ethereum, porque una vez que este señor asuma el control o que él tenga esa verdad y pueda probar que él es el dueño de Bitcoin, automáticamente todos los otros proyectos se tienen que desactivar. Claro, tomar un proceso legalmente que tumben todo, porque esto no es así de fácil, ¿no? Pero si es el dueño de ese invento y tiene las patentes que digan legalmente que él inventó Bitcoin, entonces estamos en serios problemas. ¿No creen ustedes? No sé si me escriben algo por ahí por el chat para hablar de este tema rápidamente, porque aunque esto esté sucediendo, quiero decirles que nuestro proyecto sigue avanzando en el CoinMarketCap y su precio es al día de hoy de 44.79.
Esperen un momentito, me salté acá. Aquí estamos. Y tenemos 1127 me gusta. Esto está interesante. Quiere decir que las personas están entrando, se están registrando en el CoinMarketCap y le están dando un me gusta a One. Es muy importante que lo hagan para seguir creciendo dentro de este universo. Recuerden hacer el salto a Polygon, porque si no lo hacen, van a perder la oportunidad más grande de sus vidas. Dejar sus tokens RC20 en capa 1 no sería lo mejor. No van a poder realizar ningún tipo de transacciones. Y la idea es que hagan el salto y estén en Polygon. Desaparecerán las cadenas de bloques. ¿Ustedes creen que esto puede suceder? A mí me ha dejado pensativo todo lo que está sucediendo y le hemos dado un seguimiento a la noticia, pero vamos a ver qué sucede con este señor que dice ser el dueño de Bitcoin. Y resulta que hay información sobre el tema. El señor Craig Wright, pues imagínense, asistió a la Universidad de Northumbria desde el 2005 al 2008. En ella obtuvo la carrera de Derechos en Comercio Internacional con elogios, o sea, una lumbrera este señor. También estudió en la Universidad de Newcastle 2006-2009, donde se graduó como un campeón en estadísticas. Y la carrera de este señor es un prodigio, quiero que sean. Él ha inventado un montón de productos y los tiene registrados bajo patente. Y se supone que él fue el que inventó Bitcoin. Pero vamos a ver qué pasa en los tribunales, porque realmente este señor es una persona que está martillando desde hace muchos años que él dice que él es dueño de Bitcoin. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Y yo espero que todo termine a favor de los que creemos en la libertad y la descentralización. Vamos a seguir con la noticia. Vamos a ver qué dice por acá la información. Según los datos, dice una prueba deja contra las cuerdas al autodenominado Satoshi Nakamoto y está acorralado contra las cuerdas. Los tienen completamente contra la pared en un día decisivo. Se creó una comisión cuyo nombre se llama COPA, no tiene que ver nada con la aerolínea de Panamá. Y este equipo que está defendiendo a Bitcoin, pues está en contra de Craig Wright, el empresario que admite pues que él es Satoshi Nakamoto. Ahora dice él, según el juicio, que él ha falsificado los documentos técnicos originales de Bitcoin. ¿Ok? Está saliendo la verdad. Ahora él dice que él ha falsificado esos documentos. Y ustedes saben que uno no puede mentir ante una corte, ante un juicio, ante un jurado, porque automáticamente vas preso si descubren la verdad. Y él ha dicho que él ha falsificado los documentos de Bitcoin. Y con esto quiero decirles que pues es bueno saber la verdad. El día decisivo para el juicio entre el denominado Satoshi Nakamoto y la alianza Crypto Open Patent Alliance, llamado por las siglas COPA, dejó a un Craig Wright contra las cuerdas tras mostrarse una prueba clave, la falsificación del libro blanco de Bitcoin. Imagínense ustedes. En los tribunales de Londres, donde se dirime el litigio, se dice la noticia, entre Wright y la alianza llamada COPA, los abogados presentaron
animaciones de evidencia como el 23 de noviembre de 2023, el empresario usó la plataforma LaTeX. ¿Ok? Ahí la están viendo. ¿Para qué? Para crear una versión del documento técnico de Bitcoin. Ay, madre mía. Yo me río, porque observen la información. O sea, el tipo falsificó y utilizando la plataforma esta que ven acá, acercarme, que se llama LaTeX, que hermano que es un sistema de modificación de texto. Este señor pues falsificó el libro blanco de Bitcoin y dice pues que él era el dueño de todo lo desarrollado por Satoshi Nakamoto. Bueno, quiero decirles que esta audiencia sigue operando y pues este juicio no va a terminar, esto sigue avanzando, ¿no? Yo no sé qué piensas tú al respecto. ¿Será que esto es una burla que está haciendo este señor? Quiere ganar protagonismo ante la comunidad blockchain. Por cierto, él desarrolló una plataforma con la misma cantidad de Bitcoin, una cadena de bloques, 21 millones, y tiene otro nombre. Dice este señor que finalizando el interrogatorio del abogado Gummi contra Bright, el jurista le indicó que el documento técnico original de Bitcoin fue escrito sobre la plataforma OpenOffice. Observen esto, una plataforma que muchas personas pueden bajar y es casi como gratuita. Y dice que no fue con la llamada LaTeX, como el empresario argumenta. Entonces utilizó una plataforma llamada OpenOffice. Imagínense usted. Es más simple todavía. Ahí fue cuando hizo la falsificación, ¿no? Del libro blanco y él dijo, no, esto es mío, yo fui el que inventé todo esto. Bueno, nos hemos salvado, señoras y señores. El proyecto One Ecosystem sigue avanzando, gracias a Dios. Ya sabemos para dónde va esto. La verdad siempre sale a flote. Así que todos los que somos dueños de nuestro token RC20 tenemos nuestro patrimonio salvado porque la verdad ha salido a flote y este señor pues ha dicho que él había falsificado el libro blanco de Bitcoin. Por ende, todas las cadenas de bloques en el mundo, una de ellas Polygon, que es donde está One Ecosystem, seguirá operando, seguirá funcionando porque ya sabremos que no vienen ningún tipo de demandas y por lo tanto muchos proyectos seguirán existiendo gracias a la verdad. Bueno, este juicio va a continuar. Ha sido casi 3 semanas de mucha candela y la verdad está saliendo a flote. Así que vamos a esperar qué sucede con todo esto y veremos qué pasa más adelante. Bueno, voy con las preguntas. Micrófono abierto para todo el que quiera preguntar lo que quiera de One Ecosystem. Este es el momento. Abran sus signos de interrogación ahora que estamos un poquito más tranquilos de la noticia, porque sabemos que el supuesto Satoshi Nakamoto, el señor Craig Wright, gracias a Dios, este señor que están viendo aquí no va a ganar el juicio porque falsificó los documentos del libro blanco y por ende estamos en el desarrollo de ese juicio y vendrá un veredicto final que lo sabremos, esperemos a finales de esta semana o quizás el otro mes. Ya tendremos la noticia por allí y bueno, veremos qué pasa. Voy entonces con las preguntas de nuestro megaproyecto oneecosystem.eu. Háganlas porque es vital que todos ustedes estén claros con lo que va a venir a futuro. Recuerden que este megaproyecto todavía no ha salido al mar abierto donde están las otras criptomonedas, pero eventualmente
eventualmente, como somos un token RC20 con una tecnología poderosa que está montada en Polygon, utilizando lo que es el plasma, que permite realizar 65.000 transacciones por segundo, superando a Bitcoin, que realiza 7 transacciones por segundo. Ethereum alrededor de 15, 16 transacciones por segundo. Esto nos da la ventaja porque vamos mucho más rápido que Visa y Mastercard, que están alrededor de 45.000 transacciones por segundo. Voy con las preguntas, signos de interrogación por acá. Dice Luis, protegida 100% con One. Sí, estamos protegidos, gracias a Dios. Este señor pues no se va a salir con la suya. La gente sí que inventa cosas, ¿no? Pero bueno, voy por acá, dice Carmen. Hola Eric, ¿dónde está el white paper de One? Yo tengo ese white paper, yo lo descargué. Quiero informarte que el libro blanco de One Ecosystem estuvo en el portal web casi más de un año. Cuando ellos lo anunciaron, tú entrabas a los videos. Si quieres, busca en mi canal Libro Blanco de One Ecosystem. Ahí te aparecen los videos y ahí está la información 100% verídica del proyecto. Cada quien lo podía descargar. Es un documento en PDF. Yo lo descargué, yo lo tengo conmigo. Y ese documento está ahí disponible para aquel que me quiera contactar. Me escribe, yo se los puedo pasar. No hay problema con eso. Voy por acá con más personas. Envían saludos por acá desde Colombia. Voy con más preguntas. ¿Qué exchange no querrá estar con OES sabiendo que en Solomatic menos de una semana podemos estar invirtiendo $1.000.000 toda nuestra comunidad? Bueno, es lo que yo les digo, se ha creado una comunidad millonaria. O sea, la comunidad de One Ecosystem es una comunidad millonaria. Si tú tienes arriba de 50.000 One, ya eres millonario, multimillonario, porque ya tienes más de 1.000.000. Si tienes 23.000 One, eres millonario, eres un millonario. Pero si tienes arriba de 100.000, 200.000, 300.000 One, tú eres multimillonario en dinero digital cripto, utilizando tecnología blockchain de capa 2 de Polygon. No dinero fiat, no confundan la gimnasia con la magnesia. Hay millonarios en fiat y hay millonarios en criptomonedas. Ahora, hay muchos multimillonarios en dinero fiat que han hecho el tránsito a Bitcoin y a otras criptomonedas para ser multimillonarios también en dinero digital, en dinero criptográfico y en dinero fiat. Y hay instituciones que están haciendo lo mismo para tener de ambos universos mucha riqueza, mucho dinero. Voy por acá. Preguntas. Dice, buenas noches, Eric. Nos dice Paul. Gracias por su información. Eric, una pregunta. Cuando ya podremos comprar un carro 100% One después del despliegue. ¿Cuándo será eso? Cuando la compañía así lo anuncie. Ellos están haciendo negocios con empresas de Asia y en la medida que esto vaya avanzando tendremos más información. Pero sé que uno de los targets es los autos eléctricos y lo que he escuchado de nuestra diamante Mai Loan, porque ella misma lo ha dicho, es que vienen autos eléctricos marca One, teléfonos inteligentes marca One y pantallas de televisión marca One. Entonces, si está diciendo esto, esperemos que se dé el evento de Malasia para ver qué es lo que viene con Asia. Recuerden que ella es la líder de toda Asia y es una de las personas que más ha impulsado este proyecto en esa zona y tiene mucho contacto. Y solo estamos esperando que nuestro One, nuestro token RC20 salga al mar abierto donde están todas las criptomonedas para que se haga real, para que haga su presencia con firmeza, para entonces entrar en una especie de negociaciones. Voy con más información por acá.
¿Quién está por acá? Dice Diego, buenas noches, Eric. ¿Se puede seguir comprando One y cómo haría? Bueno, todo aquel que quiera comprar One, existen varios procesos. Uno de ellos es a través de los módulos de educación que están dentro del sistema. Lógico, el porcentaje allí no es igual a las promociones especiales que se están dando como una especie de ICO. Para eso me contactas por Messenger y te puedo dar información. Otra pregunta por acá. Dice, bueno, no, recuerden poner los signos de interrogación para yo ir buscando rápidamente. Me envían saludos aquí, Noelia, desde Medellín, Colombia. Voy por acá con más información. Tengo acá. No veo acá las preguntas. Voy a más arriba a ver si hay alguna otra pregunta. Y bueno, hay muchos saludos por acá de diferentes partes del mundo, de Perú, de Argentina, conectados. Tenemos a Eric, nuestro tocayo desde Perú, nos envía saludos. Tenemos también a Nidia, que nos envía saludos. Fabián, desde Argentina. También Bernardo nos envía saludos de Bucaramanga. Y así sucesivamente. Mucha gente feliz y contenta porque saben que este señor que está acá, pues no va a ser el dueño de Bitcoin, ¿ok? A pesar de que es un multimillonario y está ahora mismo en un juicio diciendo que él tiene las patentes, resulta que lo han acorralado y se ha descubierto de que ha falsificado el libro blanco de Bitcoin. Voy con más información por acá. Sigamos avanzando porque es importante que este tema lo tengamos claro porque de esto va a depender si los proyectos que están conectados a esta tecnología van a seguir funcionando o no. Craig Wright se compromete a editar el libro blanco de Bitcoin presentando en el juicio de Copa. Presentado. Váyala. Bueno, estas cosas suceden, esto está pasando. Pueden buscar información en diferentes canales de noticias para que puedan observar el dato. Bueno, yo voy por acá con otra información que quiero decirles y es que deben salvar sus One. ¿Ok? Resulta que ya estamos llegando casi al 1.000.000 de holders y debes salvar tu patrimonio digital. No lo pierdas. Ahí está la información. 989.405. Esa es la cantidad de holders que al día de hoy, según Polygon, ya están del lado de allá. Si tú no has hecho el salto, te quedan pocos días. Quiero que sepan que esto está avanzando muy rápido. Y para aquellos que no hayan hecho el salto, quedan como 27 días más o menos. Voy a buscar la información directo de la compañía. Vamos a observar aquí el dato. Según tengo que entrar en otro lugar, pero un momentito. Vamos a buscar la fecha exacta para que quede registrado aquí en el video. Y es importante que hagan ese salto porque observen, si no lo hacen, lógico, ¿qué es lo que va a pasar? Van a perder la capacidad de realizar cualquier tipo de transacciones. Observen. Aquí tenemos esta forma de poder hacer el salto. Una vez que tú haces el pago, se activa esta opción y puedes transferir una cuenta, dos cuentas, tres cuentas, según lo que tú hayas escogido con el paquete combo que tiene la compañía. Yo les recomiendo que transfieran todas sus cuentas. Si tú solo tienes dos cuentas y en la cuenta inferior tienes 200 One, por decir un ejemplo, y tienes el suficiente gas, que es el sistema que te va a permitir transferir tus One de una wallet a otra, entonces sácalas todas de esa wallet número 2 y tírala a la primera posición para que así te ahorres algo
de dinero. En este caso, si ya has llegado a este punto, que significa que estás, por decirlo así, listo para hacer el salto, 25 días, o sea, nada. Le das un clic aquí en Transfer All Account y automáticamente estamos haciendo esto en vivo. Te va a salir este reloj. Este reloj quiere decir que ya estás rumbo a Polygon. En la primera instancia te va a salir un reloj similar que dice que tu pago está en proceso. En este caso va a aparecer la información que vieron anteriormente y pues quiere decir que ya el pago se completó y te aparece el botón rojo. Le das clic y te vas para Polygon. Una vez que tú estés en Polygon, ya tú puedes estar tranquilo, ya tú puedes descansar, ya tú puedes quedarte, como quien dice, en paz, porque tu patrimonio digital ya está en el futuro, en el futuro que inicia hoy. Y es avanzando hacia lo que nos espera, chicos y chicas. No dejen esto para después. ¿Eh? Preguntas por acá, alguna otra pregunta. Dice por aquí Paul. Hola Eric. ¿Cómo hacer para obtener más gas? Bueno, el gas se compra. Lo compras en la plataforma. Voy con ese dato, te lo explico rapidito. Entras aquí, te vas donde está la wallet, ¿ok? Y en esta wallet tú vas a comprar el gas, ¿ok? ¿Lo están viendo? Le das un clic y buscas donde dice gas, ¿ok? Acá arribita, ¿eh? Le das un clic y compras el gas. Aquí están los gas. Y este gas es un gas desplegado en Polygon. Si tú estás en capa 1, ni compres este gas porque no vas a poder hacer absolutamente nada. Entonces aquí compras el gas. Vamos a agarrar este de 1000 para que tengamos más o menos una idea. Yo lo agrego y me voy al carrito. Y voy a ver aquí la opción del gas. ¿Ok? Vamos por acá. Déjenme cambiar un poquito la posición. Voy a poner esto más pequeño para que no tape tanto el video. Ok. Entonces, ese gas que ven ustedes allá arriba, tú lo estás comprando a la compañía para poder mover 1000 monedas. Le das checkout now y aquí te aparece las opciones, ¿no? En este caso, como la cuenta pues todavía no está activada y no tiene euros ni nada, no puedes hacer la compra. Puedes pagar el 75% en cash y el 25% con tus One. Le dices comprar y una vez que lo compras, el sistema te genera un código y ese código que se genera con el sistema es el que tú vas a utilizar para cargar gas a la cuenta que tú necesites. En particular, lo puedes mover a la cuenta que tú quieras. Una vez que ese código se activa, se redime, el gas se va para la cuenta que fue redimido. Esa compra de gas se puede transferir también a otras personas que lo necesiten, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque si no se pierde todo. Dice, yo de las 7000 que tengo, solo tengo 500 de gas. Claro, esas monedas que tú tienes ahí, que son 7000, y nada más tienes 500 de gas, es porque la compañía le regaló a todos los IMAs dentro del sistema 500 de gas. Y muchos tienen ese gas guardado allí. Quiere decir que tú puedes transferir 500 de gas a cualquiera que así lo necesite. O sea, 500 One puedes mover. Recuerden que el gas no se puede transferir. Ese gas que tú tienes dentro de tu plataforma está allí. En esa wallet no lo puedes enviar a nadie. Puedes utilizar ese gas para poder transferir One a donde sea. Voy con más preguntas. Dice, hola Eric, buenas noches. Si voy a Estados Unidos, ¿puedo comprar desde ese país? Soy de Ecuador. Gracias. No creo que eso se pueda hacer. Recuerden que Estados Unidos es el único país que muchos proyectos, tanto de redes de mercadeos como de criptomonedas, no operan en ese país por las regulaciones.
es casi imposible, es un problema. Preguntas por acá, dice, ¿me puedes enviar copia del libro blanco? Me tienes que escribir y yo te envío la copia. El archivo pesa un poquito, así que me tienes que escribir eso. Escríbeme por Messenger y te lo envío. Dice por acá Carlos, ¿qué productos 100% se pueden comprar en Dealshaker? Tienes que hacer la investigación y sobre todo en la feria es que hay productos 100%. La feria pasada que fue de Latinoamérica, habían productos en Ecuador, productos en Perú, productos en Panamá, habían productos en diferentes partes. Viene una próxima feria que se va a estar organizando en marzo. Por ahí después les paso la información para que estén atentos. Dice Diego por acá. Eric, saludos de Argentina. ¿Dónde puedo tener información de los comentarios en Argentina para operar One? Información de los comentarios. ¿Qué comentarios? Bueno, no sé a qué te refieres con eso, Diego. Yo tengo en el canal pues, de YouTube hay muchos comentarios, así que ahí puedes buscar información. No sé qué estás buscando. No sé qué comentarios te refieres de operar con Ones. Recuerda que One no es un token para entrar en operaciones de trading. El token está diseñado para ser un token de usabilidad, un token de estabilidad para los comercios y para todo aquel que quiera buscar un refugio dentro de este sub y baja y de esta volatilidad del mercado. Voy por acá. Más preguntas. Dice, hola de la República Dominicana. Gracias por el excelente trabajo, Eric. Saludos, Tony, ahí donde estés. Bendiciones. Dice Bit, si envíe a Polygon Miss One, no puedo usarlas hasta que la liberen. Mientras estén en One, lo que significa es que hiciste el salto a Polygon. Puedes buscar el hash, ya yo les he explicado a ustedes cómo hacer eso. Tengo un video en el canal. Escribe hash y ahí te va a aparecer el video. El detalle es que mientras las wallets, mientras las carteras no estén en el mar abierto y podamos enviarlas a MetaMask, que es una de ellas, a SafePal, que es la otra, y a Trust Wallet, no se va a poder ver la existencia de nuestro token RC20 juntas con otras criptomonedas y tokens que están en el mar abierto. Tenemos que esperar que eso suceda. Tenemos que esperar que nos den esa información en Malasia para poder entender bien cómo va a ser todo el procedimiento. Porque recuerden algo, la compañía va a impulsar con mucha fuerza todo lo que es la descentralización y nos va a empoderar como usuarios con este ecosistema donde todo aquel que tenga sus tokens RC20 tendrá un activo digital al valor del mercado que al día de hoy, según el CoinMarketCap, el precio de One está en 44.79 y eventualmente sobre este valor que pudiera cambiar, quiero decirles, es mi teoría, porque como muchas personas no van a hacer el salto, lo que va a suceder es que van a perder sus tokens en capa 1 y no van a poder hacer nada con ellos. Se cierra la blockchain y se contabiliza todo de forma pública y puede ser que se saque un balance de las One que no pasaron y la compañía diga, bueno, tantas One quedaron en capa 1, se resta de las 250.000 millones que hay en capa 2 y da un total. Un total de One atrapadas, un total de One en circulación en diferentes wallets y un total de One que tiene la compañía. Una vez que esto se dé,
pues la compañía pudiera determinar o dejar el valor al mismo precio o subirlo y dejarlo ya como un estándar en el mercado cripto. Pero dependemos de que la compañía tome esa decisión y nos diga cómo va a ser todo. Ahora mismo hay mucho misterio. La única información que sabemos son de las 3 wallets y de los 8 exchange que la compañía nos dijo a través de nuestra diamante MyLoan, donde One pudiera estar y donde One se puede proyectar en un futuro. Tenemos esos datos y uno de esos exchanges es Uniswap, el otro exchange es Gate.io, el otro es Aave.ai, tenemos a BitGet, tenemos a Dex Screener, tenemos a OKEx Exchange, Binance, Bybit. Esos son los exchanges que la compañía supuestamente nos va a dar una información hacia dónde vamos. Yo honestamente les digo algo, si el río suena es porque piedra trae, ¿verdad? Entonces, si está sonando esta información desde el 1 de enero, es porque algo grande va a pasar y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados y no dejar que nuestro activo digital pues perezca, producto de no estar claros con lo que viene, y quizás por eso la compañía a través de nuestra diamante negro MyLoan comenzó a dar esta información. Es para que nos aceleremos y no nos quedemos atrás en capa 1 y salvemos nuestro patrimonio. Voy con más preguntas por acá. Siguen, si tienen preguntas, ya ustedes saben, háganla, este es el momento. Dice Diego Eric, saludos de Argentina. ¿Dónde puedo tener información de los comercios en Argentina? Bueno, eso es muy simple, Diego. Voy a entrar aquí. Dealshaker.com. Estamos en dealshaker.com. La página va a cargar y ahí está activado todos los comercios a nivel mundial. Pero si tú quieres activar el comercio, los comercios que están en tu país, tú te vas aquí donde dice Location Setting y buscas los comercios de Sudamérica. Le quitas aquí Worldwide. Ok, vamos a quitar esa opción. Y voy a poner acá la opción de Sudamérica. Ok, y ahí están todos los países, ¿ves? Pero si yo quiero poner solamente Argentina, escribo aquí, espera un momentito, Argentina, le doy un clic, ok, y automáticamente comienzan a cargar todos los comercios de Argentina. Vamos a observar aquí. Aquí tengo esto que están aquí, dice Argentina, misiones, cupones de 100 pesos en productos Herbalife. Tenemos acá cupón del 20% en One para compra de Boomerang en Córdoba, Argentina. Argentina, Jujuy, Perico, zapatillas. Tenemos acá Argentina, Jujuy, tinta para impresora. Vamos a darle un clic aquí a las tintas para impresora. Y así nos vamos. Lo pueden hacer en sus países también. Hay una oferta. Aquí está el nombre del comerciante. Ahí lo pueden contactar. Y si yo aprieto acá, donde está el mapa, vamos a ver qué pasa. Me voy a la dirección física del comerciante para ir donde queda su tienda en Argentina. Ok, ahí está apareciendo, ¿eh? Más clarito no puede estar. Entonces tú buscas esa tienda y comienza a comprar en Argentina los productos que están ofreciendo los argentinos. Igual lo puedes hacer en Panamá, lo puedes hacer en diferentes partes del mundo. Ok, estamos claros con la información. Estas son herramientas nuevas que la compañía le está colocando a DealShaker para que podamos ubicar a los comercios, llamarlos, saber la dirección, ir allá y comprar sus ofertas. Voy por acá. Dice Diego, hola Eric, cordial saludo. Teniendo en cuenta que One está caminando a hacer un stablecoin y usabilidad, entonces el One Forex no va. Es la pregunta que nos dice Diego. Bueno, yo te voy a decir algo.
Y como stablecoin, pues podemos funcionar perfectamente bien en el OneForex, sin ningún problema. Fácilmente, cualquier par de criptomonedas que utilice el OneForex se va al sistema de trading, Bitcoin, Ethereum, cualquier proyecto, haces tu trabajo de trading y una vez que tú sacas ganancias, puedes irte automáticamente a un stablecoin, que puede ser la misma One o puede ser también USDT. Todo esto lo vamos a saber una vez que One esté líquidamente en mar abierto. La ventaja es que el proyecto OneForex ya está desarrollado. Ese aplicativo está listo. Lo que pasa es que la compañía nos ha dicho que está esperando que todo esto termine, lo de ir a Polygon, y que el mercado esté alcista también. Y estamos en esa temporada. Cuidado, nos dan una sorpresa. Yo les digo algo. Yo en la actividad que van a realizar en Malasia espero que todo pues va a ser como una especie de sorpresa. Muchos vamos a estar sorprendidos de las cosas que van a lanzar. Vamos a ver qué sucede. Tenemos que esperar que llegue ese momento. Pero se requiere que el token esté liberado en mar abierto, donde están todas las criptos, para que todos los proyectos que la compañía nos anunció puedan funcionar. Dice, buenas noches, Eric. ¿Usted tiene una idea de cuántas monedas se han migrado hasta ahora? Bueno, vamos a buscar esa información aquí en la blockchain de Polygon, nos las puede decir. Déjeme entrar un momentito mientras estoy buscando acá los datos. Y vamos a ver si lo dice, si la información está ahí disponible, ¿no? Porque esos son datos muy interesantes que estás tocando. Ese tema suena bien potable y vamos a observar la información. Voy a entrar aquí a la página de Polygon y vamos a el token holder chart. Vamos a ver si aquí sale alguna información que nos hable un poquito de ese tema en particular. Y aquí tenemos unos datos, ¿ve? Miren, esto está interesante, ¿ve? Observen esto. Dice que un 67%, observen esto. Vamos aquí. Vamos a traducir esto. Dice acá. Los 100 principales poseedores poseen colectivamente el 64.7% de One. ¿Ok? Los 100 principales poseedores colectivamente tienen el 64% de One. Observemos acá entonces esta gráfica. Aquí tenemos un 35%, aquí hay un 21%, aquí un 21% y acá un 20%. Entonces supongamos que sean estas tres que están aquí, ¿ven? 20, 21 y 21. ¿Ok? Esto en Polygon Scan lo puedes estudiar. Esta es la información que está. Dice que hay 161.935.802 tokens ya dentro de este supply. 161 mil millones de OEs ya están en las manos de muchos y el resto pues es de la compañía. Eso es así. Una cantidad es de la comunidad y el resto va a ser de la compañía. ¿Y qué ha dicho que va a ser la compañía? La compañía, lo que quede en One, lo va a distribuir con los padrinos mágicos de la compañía. Los padrinos que van a apoyar al proyecto. ¿Cuáles son esos padrinos? No sé quiénes son. Ya lo sabremos. Más adelante nos darán la información. Y estos padrinos van a tener acceso a este token en grandes cantidades. Dice Miguel López, OKEX, ¿sí? OKEX es uno de los exchange que nos dijo nuestra diamante negro Mailuan que va a estar abierto a recibir los OEs. Voy por acá. Dice
Denilson, buenas noches, Eric. ¿Usted tiene una idea de cuántas monedas se han migrado? Bueno, ya te respondí eso. Voy más abajo. Dice, ¿cómo encuentro a Juan en el CoinMarketCap? Gracias. Ok, vamos con ese detalle. Vamos a ir al CoinMarketCap. CoinMarketCap, ok. Aquí estamos en el CoinMarketCap. Tú escribes aquí el nombre en el buscador OS y automáticamente salen varias transacciones ya indexadas a través del exchange de Uniswap y tú te vas donde dicen exactamente, creo que es la última, aquí ve, ¿dónde que está? Espérense un momentito que todo se ha ido modificando. Vamos aquí donde dice 13 resultados, ok, y buscas acá abajito este que está aquí, ¿ve? ¿Estás viendo? Le das un clic y ahí está nuestro One. Así como yo lo he buscado, ¿no? Ahí queda en el video registrado para que estés claro de cómo buscarlo, ¿no? Voy con alguna otra pregunta. Estamos ya a 46 minutos. Tengo que cortar esto porque si no se complica la traducción en YouTube. Dice, ¿tendrá Luxor la representación para celulares y laptops de One? No. Luxor no va a tener esa representación. Yo tengo la representación como Luxor Computer de todos los productos de Apple, de Adobe, que son los creadores de Photoshop, Illustrator y un montón de aplicaciones, ahora con inteligencia artificial. Tengo la distribución de Microsoft, todas las licencias de Microsoft, de McAfee también, los antivirus. Y represento marcas también como Dell, HP. Y lógico, una vez que One sea tan líquido y que esa liquidez sea rápida, ¿ok? Quiere decir que si alguien me compra un iPhone nuevo de paquete, me lo paga 100% al One y yo recibo esos One y yo los puedo convertir automáticamente a USDT o a euros dentro del sistema, pero en cuestión de horas, por decirlo así, automáticamente yo te envío ese producto al país donde tú estés. Esa es mi estrategia, pero no va a depender de mí. Depende de que la compañía eh, permita que los comercios puedan liquidar rápidamente sus OEs y de esta manera yo le puedo pagar a Apple, que acepta FIA solamente, y poder entregarte el producto a ti. Cuando eso suceda, entonces te van a ver que yo voy a empezar a mover la línea de producto Apple en primera instancia y vamos a ofrecer la mayor cantidad de productos que se pueda con esa marca. Lo vamos a colocar en Deal Shaker y vamos a empezar, ¿no? Los pininos, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Hace 7 años iniciamos con Deal Shaker y yo a través de esta plataforma logré vender muchos productos Apple y los enviamos por DHL a cualquier parte del mundo y tengo la experiencia pues de haber realizado esto. Ok, voy con más información, más preguntas para adquirirlos en Deal Shaker Panamá, Cells y Lactos One. ¿No sería ideal? Bueno, en la medida que One sea más líquida, en esa medida van a poder entrar más comercios y sería de gran ayuda que las personas que conocen el proyecto puedan ofrecer a nuevos comerciantes esta idea, este concepto, para que puedan entrar y comprar productos de toda índole. Pero no solo va a depender de mí, va a depender de ti también, que quieras apoyar a Deal Shaker ingresando nuevos comercios. En este caso estamos en Argentina y acá hay de todo, ¿ves? Miren estos accesorios que están acá en Argentina. Nuevo método de pago, dice acá asesoramiento, ¿ves? De nuevos medios de pago. Son cursos, me imagino que están disponibles. Y hay mucho eh, por desarrollar con esta tecnología. Pero todos tenemos que apoyar el proyecto y hacer que la usabilidad sea tangible y real. Voy con más preguntas. Eh, Saludos desde Colombia. Nos manda a decir
Carmenza. Saludos ahí donde estés. ¿Será buena vista empezar a obtener o comprar tokens en las 3 wallets que ya anunciaron? Bueno, te voy a dar mi punto de vista. En el libro blanco de One Ecosystem, la compañía habla de MetaMask, que posiblemente One pudiera ir a una instancia de estar dentro de esa wallet. Pero, ¿qué pasa con MetaMask? Resulta que es la wallet oficial de la blockchain de Ethereum y está conectada perfectamente bien con toda esa tecnología. Y también es una de las wallets principales dentro de quién, ahí vienen ustedes, dentro de Polygon. Aquí está, ¿ve? La están viendo en la esquinita. Agregar MetaMask a la blockchain de Polygon. Entonces, si vamos a entrar con una de estas carteras, la primera que deberías hacer tus primeras transacciones debería ser MetaMask. ¿Y qué comprarías tú en MetaMask? Bueno, si quieres hacerlo y es decisión tuya, una vez que has bajado esa wallet, ya sea tu móvil, porque hay una versión móvil, o en tu página web, lo que deberías comprar es el gas a futuro, que es Matic. Recuerden que Matic es el token que utiliza la blockchain de Polygon. Y por ende, Matic pues sería una opción. Al día de hoy, Matic está en este precio. Entonces tú pudieras comprar algo de Matic. Porque quien quita, cuando podamos utilizar las wallets y moverlas, puede ser que el precio esté en 1.50. Y si la compras ahora, tendrás un mejor beneficio. No doy consejo de inversión. Porque ese no es mi negocio. Mi negocio es hacer videos de todo tipo, porque es mi especialidad. Soy un productor de cine y televisión. También ofrezco productos Apple, porque mi compañía tiene ya 28 años. Y luxorcomputer.net, que es uno de los patrocinadores de este sitio web, pues tiene 28 años de existir desde que el momento que yo la creé. Lógico, ahora mismo estamos en una etapa de que queremos hacer que Luxor Computer se expanda a nivel mundial y vamos a utilizar la plataforma DealShaker para que esto sea una realidad. Yo estoy esperando nada más que esta cosa suceda y sacar mi negocio de Panamá y lanzarlo al mundo entero. Y concentrarme en las ventas internacionales, que es el área fuerte, porque Panamá pues es un mercado muy pequeño y prefiero venderle a toda LATAM en primera instancia, pero se le podrá vender a quien sea. Y la idea es que todo sea al 100% One, pero vuelvo y repito, no depende de mí. Dependo de que la tecnología avance, de que los tokens RC20 One entren al universo de las criptomonedas, a ese mar abierto, y que se pueda intercambiar libremente y que yo pueda liquidar ese One que yo recibo de ustedes por dinero USDT o cargarlo al nuevo sistema de Transanc que va a conectar MetaMask con las tarjetas de crédito para entonces yo cargar mi tarjeta de crédito y comprarle a los proveedores. ¿Qué está pasando con la población de One OS en el CoinMarketCap? Con la aprobación, disculpen, que ahí tengo un detalle con un icono que se le puso encima y no pude leer claramente. Eso ayudaría a que se siga sumando mayor comunidad. Bueno, es muy buena tu pregunta y te explico. La moneda no está listada. O sea, el token RC20 One al día de hoy no se ha listado de forma pública abierta. Para hacer eso, tienes que estar en diferentes wallets y también tiene que estar registrada en diferentes exchanges. Porque si no se lista, la moneda no existe en el universo criptográfico. One se tiene que poder intercambiar. ¿Ok? Así sea que en las primeras etapas la compañía lo haya hecho de forma manual, automáticamente ya vimos el salto del One en el CoinMarketCap. Porque este
token se intercambió con USDT de la red de Polygon, y como el USDT de la red de Polygon es un token estable que está a la paridad de 1 a 1, automáticamente salieron las alertas de el intercambio que estaba haciendo Uniswap, que es un exchange descentralizado. Y eso es lo que vemos acá en el CoinMarketCap reflejado. Pero para que One sea real, tenemos que ir a las wallets públicas, no queda de otra. Se tiene que empoderar al usuario, y esa es la información que yo les dije a ustedes en unos videos atrás. Y solo vamos a saber eso cuando se dé el evento en Malasia. Yo después de esta información, pero dependemos de lo que se diga en Malasia y de lo que la compañía proyecte a futuro en lo que queda del resto del 2024. Pero créanme, lo que viene va a ser fenomenal, porque ya One va a estar, como quien dice, rumbo a lo inevitable, que es estar en diferentes wallets y por ende en diferentes exchanges. Así que dependemos de que eso suceda, y eso va a pasar este año. Dice Eric, ¿puedo operar en Argentina con el IP de Uruguay? Bueno, yo te voy a decir algo. Existe la tecnología. Voy a poner aquí VPN o VPN. Aquí está, ¿ves? Me voy aquí a Google y aquí están los 10 mejores VPN en el 2024. Los VPN, que es como se les llama, ¿no? Aquí están los top. ¿Ve? Y estas plataformas, que son de diferentes marcas, le hacen creer a los servidores de diferentes países que tú estás operando en otro lugar distinto al de tu país. Por eso un ejemplo. Tú le puedes hacer creer con estos VPN que tú estás en España o estás, como dices tú, en Argentina y estás en Paraguay o viceversa. Tú estás en Paraguay y le haces creer que estás en Argentina. Mucha gente utiliza esto en los países que están baneados por ciertas leyes, utilizan este tipo de tecnología. Pero hay un detalle. Si tu país está bloqueado, ahí no puedes hacer nada. Por más que le pongas VPN, no puedes hacer nada. Porque el bloqueo va a nivel de la fibra óptica marina que llega al país, y ahí es controlado por un sistema que bloquea todo. Y ahí no puedes hacer nada, hermanito. Ahí estás listo. Yo no sé si acá en América Latina existe algún país que tenga ese bloqueo total. Pudiera ser. Pero yo te digo, en China eso es imposible. O sea, usar esto. Allá tienen todo bloqueado. Voy por acá, dice, ¿cuándo es el evento de Malasia? El evento de Malasia, te doy la fecha exacta ya confirmada por la compañía. Y para eso entramos aquí al sitio web. Me voy a las noticias aquí arribita y pongo aquí donde dice eventos. Le doy un clic y esperemos que cargue el evento. Y este evento de Malasia es del 22 al 24 de este mes. Ya cargo la página. Vamos para acá. Aquí está, ¿ve? Esperemos que cargue la página. Vamos a esperar un momentito para que puedan ver el evento. Eso es en marzo. Del 22 al 23 se va a realizar ese evento. Dice Carlos, gracias por su información. Saludos, Carlos Díaz, ahí donde estés. Carlos Moncayo también nos hace esta pregunta. Para poder estar mejor preparados, pues, para estar con mejor preparación, el momento en el que se abra OES al mundo, bueno, lo entiendo de esta manera, Carlos. Como qué debemos hacer para estar preparados cuando OES se abra al mundo de la mejor manera. Bueno, es muy simple. Tienes que estar en Polygon. Es lo que tienes que hacer. Si te quedas dormido en Ethereum, ahí perdiste todo. O sea, todas tus esperanzas digitales
de estar en una blockchain pública con muchos yuan al precio de 44 euros, lo vas a perder si no haces ese salto. Aquí está la fecha, ¿eh? Esta es la fecha de este gran evento, 22 al 24 de marzo. Va a ser en Setia Spice Convention Center, Penang, Malasia. Ya lo saben, ahí va a ser esa actividad. Ok, ¿alguna otra pregunta? Voy por acá, dice Hernando. Se supone que en el CoinMarketCap la valoración total diluida es de 11.2 trillones. La capitalización del mercado debe estar rondando por ahí. Esa misma capitalización dice, no, eso no está rondando por allí. Estamos hablando que está, solo en Estados Unidos está, escuché, como por 30 T, la deuda y el mercado, o sea, del norte. El oro está como por 10 T, nosotros estamos en 11 T. Pero esto lo veremos en la medida que Yuan se comience a ser más líquida y comience a utilizarse. Esta cifra va a empezar a activarse. ¿Ok? Igual que todo lo que ven acá. Para eso se requiere que los pools de liquidez comiencen a operar, que la Yuan esté en diferentes wallets, que haya movimiento, que empiecen algunos exchanges a operar también. Y en la medida que comience eso a moverse, estas gráficas que vemos aquí arriba van a empezar a ir tomando cifras. Pero si tú multiplicas la cantidad de yuan en circulación, ¿ok? Por el valor, ese es el total que sale, el que están viendo ustedes aquí. Así es la matemática. La cantidad de tokens en circulación multiplicado por el valor. Ok, voy con otra pregunta por acá. ¿Cuál es el token o gas que usa la wallet SafePal? Bueno, SafePal es una wallet hardware. Se las voy a mostrar por acá. Y esta wallet es poderosa porque utiliza Web3, utiliza móvil y SafePal utiliza un hardware que va a permitir darle seguridad a cualquiera que tenga algún tipo de criptoactivo. ¿Ok? Este es uno del hardware de SafePal, el que están viendo acá. Uno que parece una calculadora, el otro es como un iPod, pareciera. Y tenemos el sistema web y el sistema móvil. Entonces, SafePal no utiliza un gas en sí. Aunque ellos tienen su propio token, como pueden ver aquí lo ponen de primero, tienen su propio desarrollo también a 39 centavos. Bueno, no me extrañaría que por utilizar ese hardware para mover los yuan tengas que pagar ese gas y además el de Matic, no sé. Habría que tener los yuan metidos dentro de SafePal para poder entender cómo operaría este asunto. Pero mi teoría es muy simple, dependiendo de la cadena de bloques que utilices, el gas que te van a cobrar es de esa blockchain. ¿Okay? En el caso de nosotros, como estamos utilizando la blockchain de Polygon, tenemos que comprar Matic dentro de SafePal si quisiéramos enviarlas a MetaMask en un futuro, ¿no? Cuando eso sea posible. Así es como funcionan estas cosas. Igual, si estuviera en algún exchange, tendríamos que ver cómo va a operar, cuál va a ser la comisión que cobrarían por mover los yuan en un P2P. Son billones, dice acá Chicoroco. Bueno, es que el término nos engaña, porque para Estados Unidos son trillones, para España son billones, entonces hay que buscar la relación allí, porque no es lo mismo trillones que billones. Trillones en Estados Unidos, billones en el mundo de habla hispana. Y eso confunde a veces, ¿no? Vamos con los datos por acá. Dice Eric,
en su opinión, ¿qué crees que hará la compañía con las monedas que no se migran? Honestamente, te voy a ser muy sincero. Las personas que no hacen el salto a Polygon van a perder sus WAN. La compañía ha sido muy clara, ha estado colocando mucha información por redes sociales. En este canal hemos hablado mucho acerca de ese tema, hay mucho contenido. Y aquel que no haga el salto, pues lamentablemente no quiere sus WAN. Lamentablemente no cree en este proyecto. Lamentablemente dejó de amar toda esta idea. Y no le importa. Honestamente, no le importa. Porque la pregunta que te hago, ¿y tú que me estás viendo, que ya estás en Polygon, por qué lo hiciste? Porque tienes fe en el proyecto, porque tienes información, porque has estado detrás del proyecto, no has dejado que esta idea se muera en los años, has estado pendiente y eso es lo que cuenta, eso es lo importante, que tú has salvado tu patrimonio digital y has dicho sí voy. Pero aquel que se está despertando ya a finales de febrero, ¿qué es esto de One? Yo tengo algo de eso, por ahí sí recuerdo. No le va a dar chance. Todo lo que hay que hacer para ir a Polygon se le va a hacer difícil. Entonces, mucho de esto se debe a que el proyecto ha estado en una etapa de desarrollo muy lenta, pero constante. Nosotros tenemos 3 años de desarrollo así, ¿eh? 4 ya, casi en septiembre se cumplen 4 años. Donde el equipo que asumió el proyecto que estaba en el Polo Norte, por decirlo así, congelado, ellos a través de su actividad tecnológica lo han ido descongelando y han ido desarrollando un montón de herramientas y son los que nos están llevando a el mar abierto. Entonces hay que estar muy agradecido con este equipo técnico de desarrolladores que asumió y agarró el control de esta tecnología, de esta comunidad y nos están llevando a buen puerto. Y eso es lo que importa. Una vez que estemos en ese puerto sanos y seguros, pues estaremos en mar abierto. Todos los que se montaron en ese puerto llamado Polygon y se están montando en el barco, iremos a mar abierto de forma segura donde están todas las criptomonedas del mundo y entraremos contentos y felices porque la compañía va a respetar el valor del yuan a 44, 45 dólares cada yuan y eso es lo que importa porque si tú tienes muchos yuan quiere decir que lo lograste. Dice Diego, Eric, ¿se sabrá cuándo se puedan traspasar los yuan de usuario a usuario? Bueno, ya lo puedes hacer. Ya tú puedes traspasar los yuan de usuario a usuario en cualquier dirección a cualquier parte del mundo. Solo tienes que comprar el gas que la compañía nos lo vende y tú puedes hacer ese envío de yuan a donde tú quieras. Pero eventualmente, cuando salgan las wallets públicas, lógico, ahí todo el panorama cambia, porque se va a empoderar al usuario, porque nosotros vamos a tener ese yuan fuera del castillo llamado One Ecosystem. Va a estar en otros universos, SafePal, MetaMask y Trust Wallet, que son las wallets que nos han informado y que han estado sonando por las redes sociales. Y no te extrañes que una vez que están en esas wallets, otros proyectos de carteras digan, voy con ese token, me llama la atención, y lo listen en sus propias carteras, porque eso son tecnologías descentralizadas, cualquiera lo puede listar. Así que si tú quieres enviar WAM, pues nada más tienes que comprar el gas a la compañía. ¿Alguna otra pregunta por acá, chicos y chicas? Estamos en esta transmisión en vivo ya para cerrar esta señal. Me comentan si tienen alguna pregunta adicional. ¿Ok? Bueno, de momento están ya todos claritos con lo que viene.
El futuro comienza hoy. Dice aquí el banner en inglés. Se los muestro. El futuro comienza hoy. One Ecosystem World Congress. Okay, esto va a pasar pronto. Y tenemos que estar preparados. Dice Diego acá. Bueno, ya esa te respondí. Saludos acá, José, desde Guatemala. Saludos allí donde están a mi gente de Guatemala. Cuídense. Espero que sigan avanzando. Guatemala tenía más de 300 comercios, 400 comercios en la época que salió Deal Shaker. Y bueno, esperemos que Guatemala se levante también nuevamente como en los viejos tiempos. Dice acá Luis Pérez, si tienes 6 cuentas bajo un solo correo, bueno, me borraron, Luis Pérez me borró el mensaje. Bueno, dejémoslo hasta allí. Dice, bueno, de New York te cuento que cabalmente me bloquearon y no puedo acceder desde acá. Bueno, te lo explico claramente, José Miguel, lo que está pasando. Lamentablemente, vas a tener que usar un VPN y me echas el cuento. Por favor, escríbanme todos aquellos que están en el norte de América y tienen este problema. Utilicen la tecnología del VPN que les acabo de hablar hace un tiempito atrás y traten de utilizar esa tecnología para ver si logran entrar a sus cuentas, porque es la única forma, créanme, de poder entrar a su oficina de One Ecosystem. Ahora la compañía activó un protocolo de protección que se llama Cloudflare y entonces este sistema en la nube lo que está haciendo es bloqueando todas las cuentas que no estén en países oficialmente aprobados por el sistema. Y quiero decirte, todos los países del mundo, casi todos, funcionan bien en One Ecosystem. Solo uno, y es el país del norte, que inventó el iPhone. ¿Ok? Ese país, lamentablemente, a través de la SEC Terminator, es imposible que cualquier token entre así nada más y funcione allá. Eso no lo permiten. Entonces, para evitar problemas con cualquier tipo de demanda que se pueda generar producto de esto, la compañía prefiere bloquear y no hay problema. Pero con un VPN lo puedes hacer. Me echas el cuento, me comentan. Marco, ¿cuándo salen los One a público? Bueno, eso es lo que estamos esperando, ¿no? Vamos a ver si en el evento de Malasia nos dan información. Yo no tengo esa información, pero pienso que todo eso va a pasar en este 2024 cuando la compañía empodere a los usuarios y que en el evento de Malasia nos den más información sobre ese tema. Voy con más preguntas por acá. Dice Luis Eric, pregunta, yo tengo gas, ¿será que puedo vender algo de mis One sin ningún problema? Si tienes gas, puedes transferirlo a quien tú quieras, porque tienes la gasolina para mover tus One sobre la blockchain de Polygon. Luis Pérez pregunta, ¿puedes transferir alguna de tus cuentas a MetaMask y dejar las restantes en el sistema OS donde estarían más seguras? Oye, eso que tú has tocado es un tema interesante. Yo no sé ustedes, yo me siento muy seguro en el sistema OS, en el sistema de One Ecosystem. Siento que la compañía ha hecho una inversión grande en tecnología para protegernos dentro de One. Y esto que voy a decir es especulación mía. Esto que voy a decir es un invento mío de mi mente creativa como youtuber. Pero el invento de mis ideas vienen del pasado de One Ecosystem. Vienen de un pasado donde existía un sistema ya que se llamaba CoinSafe. Muchos lo recuerdan. Bueno, supongamos que nosotros acá utilicemos ese sistema. Voy para la pantalla.
Y al día de hoy este sistema se llama Cash Safe porque es con euros. ¿Lo están viendo? Y Cash Safe tiene algo interesante que si tú le depositas euros al sistema, automáticamente tú puedes escoger los planes que te va a dar un ingreso interesante. Observen, vamos a acercarme aquí un poquito. Ahora observen este detalle, porque en vez de ser euros, pudieran ser won, porque antes existía eso allí. Tú le das a clic, le das un clic aquí en el plan que quieres escoger, te da el 1% mensual, el 1.25 si lo dejas por 3 meses, si lo dejas sin mover por 6 meses te da el 1.5 y si lo dejas por más de 18 meses te da el 2% mensual de la cantidad de euros que tú coloques en el sistema. Pero si la compañía activara el CoinSafe nuevamente, y todo esto serían tokens internos RC20, y tú pudieras poner aquí la cifra del 1% de $1.000.000, 1.000.000 de won, ¿okay? Al 2%, eso es una cantidad de dinero que te daría el sistema y sería lo que llamamos una especie de staking. Eso te permitiría construir más won. Es como una especie de minería, ¿no? Porque tu dinero iría creciendo y ese dinero te lo pondrían todos los meses allí. Entonces ese es el dinero que tú agarrarías y sacarías para una wallet pública o para gastar en Deal Shaker o los aplicativos que desarrolla la compañía sin tocar tu capital. Y quien quita que quizá utilizarías para poder hacer swap en algún aplicativo que lo permita en un futuro. Y de esa manera tú no gastas tu capital. Es lo que yo les digo a ustedes. Tu capital digital, uno no debe gastarlo. Es como que te dan $1.000.000 y tú corres ya a pagar todas tus deudas de ese millón, que son $500.000. Y cuando vas a observar en tu cuenta bancaria, lo que vas a tener ahí es la mitad de ese millón. Pero si tú ese millón lo pones dentro del banco, lo pones en un plazo fijo para pensar bien qué es lo que vas a hacer para cancelar esa deuda que tienes y comienzas a hacer inversiones en negocios, comienzas a mover ese capital, quizá al cabo de un par de años logres disolver la deuda que ya tenías atrasada sin dañar el $1.000.000 que tienes en el banco. Esa es la idea más o menos del concepto que yo les quiero decir a ustedes. Puede ser que la compañía active eso, lo que se llame el CoinSafe que antes existía. ¿Ok? Voy por acá. Debemos comprar Matic para poder mover las monedas en MetaMask. Lógico, si vas a estar en MetaMask y quieres mover One, como One está sobre Polygon, debes tener Matic para poder mover cualquier One o cualquier token creado en la blockchain de Polygon, porque ese es el gas. Matic vendría siendo el dinero que se utilizaría para pagar ese gas. Es decisión de cada quien, Kiko. Aquí no se puede obligar a las personas que compren ya porque yo le estoy diciendo no. Esa es decisión de cada quien. Hoy Matic está en 99 centavos. Mañana, si viene un bull run, se puede ir a unos 50, $2 y es decisión tuya. Cada quien hace con su conocimiento lo que quiere. No es obligación. Dice acá, Eric, saludos. ¿Se puede transferir One de una cuenta que ya migró a Polygon a una cuenta que está con 0 One? No sé si me haga entender. O que te explico. Tú puedes migrar, no migrar, eso no se llama migrar. Eso tú puedes transferir tus One en Polygon a otra cuenta en Polygon. Solamente. Si quieres transferir tus One a una cuenta que está en Ethereum en capa 1, no se puede hacer. Igual, si una persona al día de hoy está en Ethereum capa 1 y quiere ir y enviar sus One a otro que está en Ethereum capa 1, ya no se puede. Es casi imposible. Entonces, lo único que te queda es ir a Polygon, porque si no vas a Polygon no vas a poder realizar ningún tipo de transacción en todo lo que vaya a desarrollar la compañía. ¿Ok? Una cuenta está en 0. Bueno, yo creo que estamos aquí bastante claros con las preguntas. No sé si tienen más preguntas, con gusto se las respondo.
pero yo creo que ya estamos bien por el día de hoy. Yo les agradezco mucho a todos ustedes por su atención. Recuerden regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones para que te enteres de esto que está sucediendo ya. El estar en vivo para conversar aquí un poco de lo que nos gusta. Y pues traten de suscribirse porque el sistema me dice que estamos arriba de 35,000 personas que no se han suscrito. Y les voy a agradecer a esas 35,000 personas que se suscriban para que el canal esté ya en los 50,000. Pero no depende de mí. Es un botón que ustedes tienen que apretar ahí en YouTube y no cuesta nada, es completamente gratis. Bueno, chicos y chicas, les doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos pronto.